Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Daniela Cabañas Espinosa. Actualmente curso el primer semestre de la licenciatura médico cirujano en la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy voy a hablar del periodo embrionario de la biología del desarrollo humano. Las etapas del desarrollo humano son tres. Primero es el cigoto, posteriormente el embrión y finalmente el feto. La mitosis es el proceso en el que las células madres se dividen en otras células idénticas entre sí. La primera fase de la mitosis es la interfase, que es el periodo en el que el ADN se replica para proceder a la mitosis o meiosis. Posteriormente ocurre la profase, que es la transición de interfase a mitosis. Se condensa la cromatina para poder formar las cromosomas y se ensambla el uso mitótico. Después ocurre la metafase. Los cromosomas se ubican en los polos del uso con el objetivo de que en la anafase se separen por medio del estrés mecánico. En la anafase, las cromátides se terminan de separar y se convierten en cromosomas. Durante la telafase, los cromosomas comienzan a descondensarse y la envoltura nuclear se reintegra. Otro ciclo celular, llamado meiosis, es en el que se desarrollan las células germinativas y se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. Durante la meiosis 1, la profase 1, que es la primera etapa, ocurre la disminución de células diploides a haploides. Después, en la metafase 1, los bivalentes se alinean al uso. En la anafase 1, cada cromosoma materno y paterno se alinea a los polos del uso meiótico. En la telófase 1 se divide el citoplasma dando como resultado las células haploides. Posteriormente vamos a pasar a un estado de citocinesis que consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas. Posteriormente vamos a entrar a otro estado llamado intercinesis, que es el periodo entre dos divisiones meióticas, para dar inicio a la meiosis 2. En la profase 2, la cubierta nuclear desaparece y se crea el uso mitótico. En la metafase 2, las cromátides se alinean a los polos anclándose a las fibras cromosómicas del uso. En la anafase 2 se separan las cromátidas y desplazan cada polo del uso. Finalmente, en la telofase 2 se consolida la cubierta nuclear alrededor de los cuatro haploides. El resultado de la meiosis aquí se puede ver más resumido. Iniciamos con cromosomas homólogos, posteriormente dos células hijas y finalmente cuatro células hijas. La gametogénesis masculina se le llama espermatogénesis. Es un proceso que inicia en la pubertad del hombre y se extiende hasta toda su vida adulta, terminando en una edad avanzada por medio de ciclos. En este proceso, las células germinativas se transforman en espermatozoides maduros. Por espermatozoides maduros me refiero a que tienen una cabeza, un núcleo y una cola. Los elementos del aparato reproductor masculino para que ocurra la espermatogénesis es el testículo, los conductos genitales y las glándulas accesorias. Durante la actividad sexual ocurre la eyaculación y dentro de la eyaculación están los espermatozoides llenos juntos junto con el semen. El semen son excreciones y uno de los principales componentes de las secreciones son los amortiguadores de pH, que van a hacer que la mayoría de los espermatozoides sobrevivan en la vagina de la mujer. Posteriormente, en la gametogénesis femenina se llama ovogénesis. La ovogénesis es el proceso en el que el ovario madura e inicia el periodo prenatal en mujeres. Los elementos del aparato reproductor femenino son los ovarios, que son estos dos, las trompas de falopio, el útero y la vagina. El ciclo sexual femenino comienza a partir de la pubertad de la mujer en periodos cíclicos entre 28 y 30 días aproximadamente. Depende mucho de la mujer. Estos ciclos de maduración de los ovocitos concluirán en la menopausia. La menopausia es la etapa de la mujer en la que deja de tener menstruación. Durante este proceso ocurren cambios periódicos en los ovarios causados por hormonas. En cada ciclo, un grupo entre 10 y 20 folículos ováricos comienza su maduración, pero solo uno culminará ocurriendo la ovulación. Posteriormente está el ciclo menstrual, que se encuentra dentro del ciclo sexual, pero igualmente se considera de 28 días. Es donde se experimenta cambios en el endometrio y el útero durante el ciclo sexual, producido por los folículos ováricos y el cuerpo lúteo. Aunque la menstruación dura únicamente 6 días aproximadamente, se considera también de 28 días debido a los cambios relacionados con la menstruación. Este es un resumen de los ciclos y sus fases.
El ciclo ovárico, que es el ciclo sexual completo, va del día 1 al día 28. Del día 1 al día 14 está la fase folicular, que es el tiempo desde el primer día hasta el día de la ovulación, donde los niveles de estrógeno aumentan cuando el ovario se separa para liberar un óvulo. La ovulación es del día 12 a 16 aproximadamente. Y del día 14 al día 28 o 30 ocurre la fase lútea, que comienza con la formación del cuerpo lúteo y termina en embarazo o luteosis. El cuerpo lúteo se entiende como la menstruación, la sangre. Posteriormente, el ciclo menstrual, la fase folicular ocurre el periodo y la fase proliferativa, donde se comienza a regenerar el endometrio, y posteriormente la fase secretora es la fase lútea. La fertilización es la expulsión de un ovocito en ovulación y espera el espermatozoide antes de 24 horas. Si pasan 24 horas y el ovocito no ha sido fecundado, terminará por ser eliminado y no podrá ser fecundado después. Los espermatozoides se desplazan de los túbulos seminíferos hasta las trompas de falopio. Para encontrarse en el camino maduran y sobreviven gracias a los amortiguadores de pH. Durante este camino del espermatozoide por los conductos vaginales pasan por diversas maduraciones para poder ocurrir, para que la fertilización pueda ocurrir. Los amortiguadores de pH los ayudan a sobrevivir. Pasan por los conductos vaginales hasta llegar al cuello uterino con mucosa filante o espesa. La mucosa filante únicamente está presente en la etapa de la ovulación. La mucosa filante tiene un exceso de agua, permitiendo más fácilmente el paso de los espermatozoides al conducto vaginal para que suceda la fertilización. La mucosa espesa únicamente está antes y después de la ovulación y, como bien lo decía su nombre, es más espesa y impide un poco el paso de los espermatozoides. Cuando logran pasar por el cuello uterino, llegan a la cavidad uterina por medio de contracciones. Las contracciones ayudan al espermatozoide a transportarse, ya que todavía no es suficientemente maduro para moverse por sí solo. En este proceso disminuyen en cantidad y se transportan a las trompas de falopio. Aquí hay una imagen donde se puede apreciar que antes de la ovulación y después de la ovulación la mucosa es muy espesa y durante la ovulación es muy líquida. La primera semana del desarrollo humano ocurre la segmentación del cigoto y ocurre durante los días 4 después de la fertilización aproximadamente y consta de varias divisiones mitóticas hasta lograr múltiples blastómeros que conformarán al embrión. Esto ocurre mientras el cigoto está dentro de la zona pelúcida. La zona pelúcida, como bien se ve en la imagen, es lo que rodea al núcleo y al nucleolo y también tiene una corona radiada. Estas son las etapas de la segmentación. La primera etapa están los blastómeros, que son únicamente 8 y siguen rodeados dentro de la zona pelúcida. Posteriormente pasa a ser un embrioblasto, donde los blastómeros se condensan, se concentran únicamente en un espacio de la zona pelúcida y formando una cavidad. Posteriormente ocurre la etapa de mórula. Se llama mórula porque hace alusión a una mora, ya que los blastómeros se siguen reproduciendo e incluso llegan a ver hasta 32 en esta etapa, y sigue dentro de la zona pelúcida. Posteriormente se convierte en un blastocito que tiene dos elementos diferentes, que se llama trofoblasto y el blastocele. El blastocele es una cavidad que resulta del trofoblasto y la masa celular interna. La masa celular interna son los blastómeros que se siguen reproduciendo y sigue dentro de la zona pelúcida. Todo esto ocurre en su camino por las trompas de falopio y es muy importante recalcar que todo esto ocurre dentro de la zona pelúcida para que por medio de las contracciones no lastimen a las células. Este es el camino que cursan los blastómeros hasta llegar a la implantación. Posteriormente, en la segunda semana del desarrollo humano, se desarrolla diferente la célula. En la imagen A se puede ver el blastocele, que es la cavidad restante del trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto son las células que rodean y el embrioblasto son las células que están acumuladas en una parte. Posteriormente, en la imagen B, se puede ver que se crea un disco bilaminar que se forma a partir del epiblasto y el hipoblasto. Sigue estando presente el blastocele, pero hay otra cavidad llamada cavidad amniótica primitiva.
Posteriormente, en la imagen C, continuamos con la cavidad amniótica primitiva y el blastocele, pero se han creado los amnioblastos que posteriormente darán lugar a los amnios, y también está el endodermo extraembrionario. Posteriormente, en la imagen D podemos notar que ya se ha formado la cavidad de los amnios, que se llama cavidad amniótica, y donde estaba el blastocele se desarrolló el saco vitelino primario. Siguiendo en la segunda semana del desarrollo embrionario, podemos notar que se crean dos diferentes células. La célula sincitotrofoblasto, que es la que nos va a ayudar a implantarnos en el epitelio, y la célula citotrofoblasto, que también nos va a ayudar a implantarnos en el epitelio. Esta implantación es necesaria para que procedamos al embrión. La implantación para el día 8 ocurre aproximadamente. La mayor parte del saco trofoblástico está ya albergada en el estroma endometrial, en el endometrio. Y por el día 9 ya todo el saco trofoblástico ya ha penetrado en el endometrio y comienza a regenerarse el epitelio endometrial. Para el día 13 aproximadamente ya se ha restablecido totalmente. Posteriormente pasamos a la tercera semana del desarrollo humano. Al final de la segunda semana, el embrión es un disco bilaminar, formado por dos células, que es el epiblasto y el hipoblasto. A partir de la tercera semana va a ocurrir la gastrulación, que tiene como objetivo crear las tres capas germinativas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Al final de la tercera semana, o primera semana de retraso menstrual, inicia el desarrollo del sistema nervioso, cardiovascular y la hematopoiesis, que culminará a partir de la cuarta a octava semana. La gastrulación ocurre entre los días 15 y 18 aproximadamente para formar las líneas primitivas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Aquí en esta tabla podemos ver brevemente que el ectodermo va a dar lugar a ectodermo superficial y neuroectodermo. El mesodermo va a dar lugar al mesodermo de la cabeza, paraxial, y el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. El endodermo va a dar lugar a epitelios. Posteriormente ocurre la notocorda, que es una estructura cilíndrica de células formada durante la gastrulación. Aquí podemos ver la notocorda, el pequeño cilindro amarillo, que dará posteriormente lugar a la columna vertebral y los discos vertebrales. Y su función es definir la longitud del embrión, su base del esqueleto axial y la base de la placa neural. Posteriormente, con la notocorda, vamos a proceder a la nerulación, que es el proceso por el que a partir del ectodermo surge la placa neural. Esta imagen es tomada en un ángulo diferente al anterior. Comienza a partir de la transformación del ectodermo que, por la inducción de la notocorda, se comienza a engrosar y se termina diferenciando en la placa neural. Aquí podemos ver cómo a partir de la notocorda sale el ectodermo y el neuroectodermo. Posteriormente, igual dentro de la tercera semana, comienza el desarrollo de los vasos sanguíneos y del corazón. Comienza en la pared del saco vitelino por el día 18 aproximadamente. Los hemoangioblastos, situados en la periferia del islote sanguíneo, se diferencian en el endotelio, y los situados en el inferior se diferencian de las células hematopoyéticas para dar lugar a los vasos sanguíneos primitivos. Cabe recalcar que hema hace referencia a sangre. La morfogénesis cardíaca iniciará en el día 18 aproximadamente para que en el día 22 el corazón comience a latir. El tubo cardíaco recibirá la sangre del saco vitelino, vellosidades coriónicas y el embrión por medio de las venas. A partir de la cuarta semana del desarrollo humano comienza la etapa somítica. La primera, la segunda y la tercera semana fue la etapa presomítica, que comprendía el estadio 1 a 9. De la cuarta semana en adelante van a estar los estadios 10 a 23. Esos estadios los hizo George L. Streer, ya que ocurren muchas características diferentes en tan poco tiempo que tienen que ser descritas. Durante la cuarta semana podemos ver el estadio 10, 11 y 12. En el estadio 10 el embrión presenta de 4 a 12 pares de somitas y mide entre 2 y 3.4 milímetros. Se encuentra recto y comienza el cierre del tubo neural. Aparecen los primeros arcos faringios igualmente. En el estadio 11, el embrión presenta de 13 a 20 pares de somitas. Mide entre 2.5 y 4.5 milímetros y se comienza a encorvar.
Mientras comienzan también a formarse las vesículas ópticas y se hace prominente el arco faríngeo. En el estadio 12, el embrión presenta entre 21 y 20 pares de somitas y mide entre 3 y 5 milímetros, adoptando una forma de C debido a su encorvamiento y comienza a perforarse la membrana bucofaríngea. A partir de la quinta semana del desarrollo humano, ocurren el estadio 13, 14 y 15. En el estadio 13, el embrión presenta de 30 a 35 pares de somitas y mide entre 4 y 6 milímetros. En este estadio se cierra el neuroporo caudal y se comienza a formar el lente. Las osas ópticas se profundizan y transforman en vesículas ópticas, y los miembros superiores, es decir, los brazos, tienen una forma de aleta. En el estadio número 14, el embrión sigue reproduciendo somitas, pero ya no son visibles, ya que se está recubriendo, y mide entre 5 y 7 milímetros. La cabeza se comienza a flexionar sobre el tronco, mostrando su curvatura, y se aprecian las vesículas cerebrales. Las vesículas ópticas se transforman en copas ópticas. En el estadio 15, el embrión mide entre 7 y 9 milímetros. A partir de la sexta semana ocurren los estadios 16 y 17. En el estadio 16, el embrión mide entre 8 y 11 milímetros y aparecen prominencias auriculares. En la zona ocular surge una pigmentación oscura y esa pigmentación surge para dar forma a lo que va a ser el ojo, donde estarán los ojos. En el estadio 17, el embrión mide entre 11 y 14 milímetros, las vesículas cerebrales crecen considerablemente, formando el cuello que va a enderezar a la cabeza y al tronco posteriormente. Las prominencias auriculares, codo y muñeca son mucho más notorios. Posteriormente, en la séptima semana del desarrollo embrionario, ocurren los estadios 18, 19 y 20. Durante el estadio 18, el embrión mide entre 13 y 17 milímetros y aparecen los párpados que todavía no cubren por completo al ojo, y los pabellones auriculares. Aparecen radiaciones digitales en la placa del pie y la mano. En el estadio 19, el embrión mide entre 16 y 18 milímetros y el tronco se alarga y endereza. Los miembros superiores e inferiores aumentan en tamaño y se acercan a la línea media. Se comienzan a liberar los dedos de la mano y se comienzan a desarrollar asas intestinales para que por ahí se pueda nutrir el embrión por medio del cordón umbilical. Posteriormente, en el estadio 20, el embrión mide entre 18 y 22 milímetros. Se comienza a apreciar un cuero cabelludo y los párpados y pabellones auriculares son mucho más notorios y desarrollados. Los dedos ya se han separado completamente y se distinguen rodillas y muescas de la placa del pie. Las asas intestinales comienzan a abultar el cordón umbilical, es decir, lo comienzan a formar, y la cola del embrión es casi indistinguible. Finalmente, en la octava semana del desarrollo humano ocurren el estadio 21, 22 y 23. Esta octava semana se caracteriza porque el embrión ya comienza a formar el feto, tiene más apariencia fetal. Durante el estadio 21 mide entre 22 y 24 milímetros, la cabeza se redondea y el cuello alarga y endereza. Las manos y pies se acercan a su contralateral, es decir, mano con mano, pie con pie. Los dedos de las manos ya se han separado por completo y los dedos del pie ya se comienzan a identificar. Los intestinos son más visibles por medio del cordón umbilical. En el estadio 22, el embrión mide entre 23 y 28 milímetros. Su cuello se ha formado casi por completo, si no es que por completo, y los párpados están desarrollados y casi cubren los ojos. Los dedos de los pies se liberan totalmente y el talón ya comienza a distinguirse. Finalmente, en el estadio 23, el embrión ya tiene una apariencia muy similar a la de un feto, ya que mide entre 27 y 31 milímetros, la cabeza está redondeada y disminuye proporcionalmente al cuerpo, al resto del cuerpo. Los párpados ya cubren completamente los glóbulos oculares y los pabellones auriculares se alinean al nivel de los ojos. Se distinguen los tobillos y la cola del embrión ha desaparecido. Los genitales comienzan a distinguirse y a formarse. Finalmente, para concluir, esta es una imagen que hace alusión de la segmentación del cigoto hasta la etapa embrionaria y posteriormente la etapa fetal. Muchas gracias por su atención.